Mi nombre es Eleanor, y durante casi una década, mi existencia se definió por una sola palabra dentro de mi familia: carga. No era la hermana, ni la madre, ni la tía. Era la debilidad económica, el recordatorio constante de que no había logrado mantener mi matrimonio y que mi vida, tras el divorcio, se había reducido a una incómoda dependencia emocional y financiera que, según Robert, mi hermano menor, manchaba el impecable linaje de éxito que él había construido meticulosamente. Robert, por supuesto, siempre fue el hijo de oro, el arquitecto de su propia fortuna, el hombre que no necesitaba de nadie, y yo, Eleanor, era la eterna dependiente, una sombra que él toleraba apenas por obligación familiar. La cena de Acción de Gracias se había convertido en el escenario anual de esta humillación silenciosa. Un ritual donde el pavo perfectamente horneado y las copas de cristal de Bohemia servían solo como telón de fondo para la crueldad bien disfrazada. Este año, la mesa lucía particularmente opulenta en la mansión de Robert. Velas de cera de abeja, mantelería de lino irlandés, y el aroma dulzón del puré de camote mezclado con el denso olor a trufa. Todo gritaba prosperidad y exclusividad. Una atmósfera diseñada para recordarme, en cada detalle, lo lejos que estaba yo de ese estándar. Yo me senté, apretando la mano de mi hija Sara por debajo de la mesa, percibiendo la opresión en mi pecho que siempre me asaltaba en esa casa. Sara, mi dulce hija de 16 años, sentía la vergüenza por mí. Desde que supo leer la decepción en los ojos de su tío, se había vuelto reservada en las reuniones familiares. La tensión era un fantasma que planeaba sobre nosotras, invisible para el resto de los invitados, pero palpable en la forma en que Robert evitaba mi mirada, o me dirigía la palabra solo para preguntar por algún trámite trivial que él había tenido que solventar en mi nombre. Yo había guardado ese dolor invisible, esa punzada constante de sentirme inferior, por demasiado tiempo. Lo había tragado con cada bocado forzado, sonriendo con dientes apretados para mantener la paz, para no arruinar la celebración familiar. Pero mi límite estaba peligrosamente cerca. Apenas se sirvieron las entradas, Robert, con esa sonrisa de lobo cubierta de terciopelo, se puso de pie para el brindis inicial. Levantó su copa, la luz del candelabro reflejándose en el vino tinto de una cosecha inalcanzable, y comenzó a hablar sobre la gratitud. Debemos agradecer por la abundancia, dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca había tenido en nuestra infancia. Agradecer por tener la fuerza para levantarnos solos, y por la generosidad de poder tender una mano a quienes, por designios del destino o errores propios, aún luchan por encontrar su camino. Hizo una pausa dramática, y sus ojos se posaron fugazmente en mí, una mirada cargada de juicio que solo yo logré descifrar. Mi estómago se contrajo. Ahí estaba, la primera estocada pasivo-agresiva de la noche. Quiero brindar especialmente por mi hermana, Eleanor, continuó Robert, levantando el tono, haciendo que todos los presentes, mis padres incluidos, se giraran hacia mí. Ha sido un año difícil para ella, como todos sabemos, y la familia ha hecho un esfuerzo considerable para asegurar que ella y Sara no se queden atrás. La generosidad es un pilar fundamental en nuestro hogar, aunque a veces signifique cargar con peso extra. Brindo por la esperanza de que, el próximo año, Eleanor pueda finalmente aliviar esa carga y encontrar la autosuficiencia que tanto anhela. El silencio que siguió no fue absoluto, pues se escucharon algunos murmullos de asentimiento cortés de mi tía Marta y mi primo David. Pero para mí, fue una explosión sorda. La humillación pública era tan clara como el sol de mediodía. Sentí como mis mejillas ardían, y Sara a mi lado, se encogió, metiendo el cabello detrás de la oreja como si quisiera desaparecer de la mesa. Años de dolor invisible me golpearon de golpe. Recordé la primera vez que Robert me había humillado de esa manera, no en una cena, sino en el cumpleaños de mi padre, hace 5 años. Yo acababa de mudarme a un apartamento más pequeño después del divorcio, y le había pedido a Robert un préstamo temporal para cubrir la matrícula escolar de Sara. Él me dio el dinero, sí, pero lo hizo frente a mis padres, con un tono condescendiente que implicaba que yo había malgastado mi vida. No te preocupes, Eleanor, me había dicho, tocando mi hombro como si fuera una mascota que había decepcionado a su dueño. Lo hago por Sara, pero tienes que entender que este tipo de favores no pueden ser la regla, sino la excepción. Hay que aprender a administrar la escasez. Mis padres se habían quedado callados, asintiendo con la cabeza, aceptando tácitamente la narrativa de Robert. Yo era la fracasada que consumía los recursos familiares que él, el exitoso, generaba. Ese recuerdo, y las incontables microagresiones que siguieron a lo largo de los años, se acumularon en mi pecho como brasas encendidas. Había aceptado la narrativa de ser la carga, porque creía ingenuamente que mantener la paz era más importante que mi dignidad. Lo hice por mis padres, que idolatraban a Robert, y lo hice por Sara,
para que no creciera en medio de una guerra abierta. Pero la sonrisa triunfal de Robert después del brindis, esa mirada de autosatisfacción por haberme puesto en mi lugar una vez más, me recordó que la paz que yo buscaba se construía sobre la destrucción de mi propio valor. Mi hija me miró con ojos llenos de súplica, como pidiéndome que no respondiera, que lo dejara pasar como siempre. Era la mirada de una adolescente que deseaba proteger a su madre de un dolor que se había vuelto crónico. Pero algo se había roto en mí esa noche. Ya no era solo mi dolor, era el dolor de Sara, el precio que ella pagaba por tenerme como madre y por ser sobrina de un hombre tan cruel. Mientras el banquete avanzaba, y los tíos charlaban alegremente sobre inversiones y viajes exóticos, Robert dominaba la conversación, tejiendo sutilmente hilos que me hacían ver como la hermana excéntrica y poco práctica. Comentaba sobre la dificultad de encontrar una buena niñera, y luego añadía, mirando a su esposa: menos mal que tenemos la estabilidad financiera para permitirnos el lujo de la ayuda, otros simplemente tienen que conformarse con lo que pueden. Era un ataque constante, un goteo lento de veneno que buscaba minar mi autoestima frente a todos. Sentí el peso de la humillación hundirme más profundamente en la silla. Era un peso que había cargado durante años, pero, en medio de ese pozo de desprecio, una chispa de conocimiento secreto me dio una fuerza inesperada. Robert no sabía que, hacía meses, el destino había puesto en mis manos la prueba irrefutable de que él no solo había mentido sobre mi situación, sino que había manipulado hechos fundamentales para asegurarse de que yo pareciera, ante todos, la villana, o la víctima patética. Esa prueba, el video que guardaba en un disco duro en mi bolso, era mi as bajo la manga. Lo había guardado en secreto, esperando el momento justo, el instante de máxima tensión y máxima audiencia, para exponer la verdad que me había robado mi reputación y mi voz. Yo había soportado el dolor, el desprecio silencioso, la vergüenza de Sara, y el papel de la carga, con un único propósito: tener la munición lista para el día en que Robert finalmente cruzara la línea, el día en que me exigiera irme para siempre. Y esa noche, bajo la luz de los candelabros, sentí que ese día estaba a punto de llegar. El dolor acumulado era insoportable, pero la anticipación de la justicia era un motor frío que mantenía mi corazón latiendo firme. Mis manos, que temblaban ligeramente bajo la mesa, ya no temblaban por miedo, sino por la adrenalina de la inminente confrontación. Observé a Robert reír, seguro de su control sobre la narrativa familiar, completamente ajeno a que yo, la hermana que él creía débil e insignificante, estaba a punto de desmantelar su vida con un solo clic. Él no sabía que la debilidad que él veía en mí, era en realidad, la paciencia estratégica de quien guarda una verdad explosiva. Sabía que esta cena de acción de gracias, no terminaría con un postre y café. Terminaría con un silencio absoluto, y una verdad que finalmente me liberaría. La sala estaba tensa, lista para el inevitable conflicto que por mi parte, ya no se contendría. Me preparé, revisando mentalmente la ubicación de mi bolso, confirmando que la pequeña unidad USB estaba lista para ser conectada a cualquier proyector disponible. La noche era joven, pero el juicio de Robert estaba por comenzar. El dolor acumulado era insoportable, pero la anticipación de la justicia era un motor frío que mantenía mi corazón latiendo firme. Mis manos, que temblaban ligeramente bajo la mesa, ya no temblaban por miedo, sino por la adrenalina de la inminente confrontación. Observé a Robert reír, seguro de su control sobre la narrativa familiar, completamente ajeno a que yo, la hermana que él creía débil e insignificante, estaba a punto de desmantelar su vida con un solo clic. Él no sabía que la debilidad que él veía en mí, era, en realidad, la paciencia estratégica de quien guarda una verdad explosiva. Sabía que esta cena de acción de gracias no terminaría con un postre y café. Terminaría con un silencio absoluto, y una verdad que finalmente me liberaría. La sala estaba tensa, lista para el inevitable conflicto que por mi parte, ya no se contendría. Me preparé, revisando mentalmente la ubicación de mi bolso, confirmando que la pequeña unidad USB estaba lista para ser conectada a cualquier proyector disponible. La noche era joven, pero el juicio de Robert estaba por comenzar. La risa de Robert se prolongó, un sonido gutural y confiado que reverberaba en las paredes forradas de seda de la sala de comedor. Era una risa que lo hacía parecer aún más grande, dominando la mesa, incluso cuando se reclinó en su silla de caoba tallada. Sus ojos buscaron los de mi padre, buscando la aprobación silenciosa que siempre obtenía, y la encontró. Mi padre asintió, con esa expresión de orgullo mezclada con una sutil incomodidad que siempre le causaba ver la fricción entre sus hijos, pero que nunca lo movía a intervenir. Él siempre elegía la paz que venía con el silencio y la riqueza de Robert. Mi madre, absorta en una conversación con la tía Marta sobre los méritos de un nuevo vino, parecía haber ignorado deliberadamente el último ataque de Robert, una negación que era tan dolorosa como la ofensa en sí misma. El aire en el inmenso comedor,
saturado por el calor de la chimenea y el intenso perfume a especias y vino añejo, de repente se sintió denso, asfixiante. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes. No era solo el miedo a la confrontación, sino la furia reprimida de 10 años que buscaba una salida. Sara me rozó la mano, su toque ligero y urgente, intentando anclarme, pidiéndome con esa mirada suplicante que mantuviera la fachada. Pero ya no podía. La mentira era un traje de piel que me había puesto durante demasiado tiempo y me estaba quemando viva. Mientras los camareros retiraban los platos de las entradas, los patés de faisán que Robert había importado de Francia, Robert se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Su movimiento atrajo de nuevo todas las miradas. El vino tinto en su copa parecía sangre bajo la luz del candelabro, y su voz, aunque más baja ahora, tenía un filo de acero. Hablando de cargas y responsabilidades, musitó, dirigiéndose al grupo pero manteniendo su mirada fija en el centro de la mesa. He estado revisando las cuentas de fin de año. Y bueno, Eleanor, sé que hemos hablado de esto, pero creo que la familia debe entender la magnitud de la inversión que se ha hecho para mantener su nivel de vida y el de Sara. Mi respiración se detuvo. Este era el momento. Nunca se había atrevido a hablar de números en público. Había cruzado la línea roja de lo tolerable. Las tías y los primos dejaron de cuchichear. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el leve tintineo del hielo en un vaso de whisky en la otra punta de la mesa. Robert, por favor, intervine, mi voz sorprendentemente estable a pesar del volcán en mi pecho. Podemos discutir asuntos financieros en privado. Él me dirigió una sonrisa de condescendencia glacial. ¿Privado? ¿Y por qué, Eleanor? Somos una familia, y cuando uno de los nuestros necesita una reestructuración financiera tan significativa, la transparencia es clave. Especialmente cuando se trata de asegurar que los activos familiares, construidos con esfuerzo y estrategia, no se vean mermados por, digámoslo así, por la falta de previsión. Robert hizo una pausa calculada, bebiendo un sorbo lento de su vino, saboreando el poder que emanaba de cada palabra. Tendremos que reunirnos la próxima semana, con el abogado de la familia, para discutir la venta de la casa. Simplemente ya no es sostenible para nosotros cubrir la hipoteca y el mantenimiento. Es una decisión difícil, pero necesaria para que tú, Eleanor, finalmente encuentres una solución permanente y autosuficiente. No podemos seguir subsidiando lo insostenible. La mención de la venta de mi casa, el último reducto de estabilidad que me quedaba después del divorcio, fue el golpe que hizo estallar la represa. Esa casa era el único lugar donde Sara se sentía segura, el hogar que me había costado años de trabajo antes de mi matrimonio fallido. Robert lo sabía, y estaba utilizando esa amenaza final, pública y humillante, para forzar mi mano. Para exiliarme económica y emocionalmente. Sentí que la sangre se retiraba de mi rostro, dejándome fría y hueca. Sara apretó mi mano tan fuerte que me dolió. La mirada de mi hija no era de súplica ahora, era de terror. Miedo a perderlo todo, miedo a la crueldad de su tío. Y en ese instante, el dolor por mí misma se transformó en una rabia protectora, brutal y purificadora. No. No vas a arrebatarme lo último que tengo. No lo harás, no delante de ella. Por mi mente se disparó hacia el recuerdo de cómo había obtenido la prueba. No había sido fácil, había tomado meses de pequeños sacrificios, de vender joyas discretamente y aceptar trabajos nocturnos para pagar a un investigador privado. Yo había sospechado durante años que la ayuda de Robert era una prisión dorada, pero no fue hasta hace 3 meses que confirmé la verdadera naturaleza de su traición. Recuerdo la oficina lúgubre, con olor a café viejo y papel polvoriento. El investigador, un hombrecillo gris llamado señor Davies, deslizó un disco duro por el escritorio. Esto es lo que pidió, señora Eleanor. Grabaciones de las reuniones de su hermano con el banco y con su exesposo, justo antes de que se finalizara su divorcio y su situación hipotecaria se volviera insostenible. Lo que vi en ese video me heló la sangre. Robert, en su impecable traje de 3 piezas, se sentó con el abogado de mi exmarido. No solo le había aconsejado cómo minimizar el acuerdo financiero para mí, sino que también había garantizado al banco que, si yo lograba refinanciar mi hipoteca, algo que yo había intentado desesperadamente, él usaría su influencia en la junta directiva para dificultar el proceso. Él no solo me había dado dinero por generosidad, sino que había asegurado activamente mi dependencia, garantizando que yo no pudiera levantarme por mi cuenta. Había orquestado mi caída para poder presentarse como mi salvador magnánimo. Él había fabricado la carga, que luego cargaba con tanto orgullo público. Al ver la pantalla, no sentí tristeza, solo una claridad aterradora. Había estado jugando al ajedrez, y yo era solo un peón que él movía a su antojo. En ese momento, juré que el peón se convertiría en reina.
Esa noche de Acción de Gracias, esa memoria se sintió tan vívida como si el olor a café de la oficina del investigador estuviera flotando sobre el puré de camote. ¿Una solución permanente, Robert? Repetí, sonriendo ligeramente. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sentí la mirada de Sarah, de mis padres, de todos. Era mi escenario. Robert, notando mi extraña calma, frunció el ceño. Se había acostumbrado a que yo bajara la cabeza. Sí, Eleanor. Es hora de enfrentar la realidad. La fantasía de que puedes mantener ese tren de vida ha terminado. Por eso, he organizado una pequeña presentación después del plato principal. Un informe visual sobre la salud financiera de la familia, que diseñamos mi contador y yo, para que todos entiendan los pasos que debemos tomar. El destino estaba de mi lado. Él mismo estaba pidiendo una proyección. Eso suena fascinante, Robert. Dije, mi voz dulce como el azúcar, pero con un regusto a veneno. Pero antes de que muestres tus gráficos de barras y tus proyecciones de pérdidas, quizás deberíamos tener un poco de entretenimiento prepostre, algo que ilustre, quizás el verdadero significado de la generosidad y la carga familiar. La tensión en la mesa se hizo casi insoportable. Mi tía Martha tosió nerviosamente. Mi padre se enderezó, la alarma finalmente cruzando su rostro. Eleanor, ¿de qué estás hablando?, preguntó Robert, su tono elevándose de la condescendencia a una impaciencia apenas contenida. De la verdad, Robert. Simplemente de la verdad, contesté. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi bolso de terciopelo negro, un movimiento que hice parecer casual mientras fingía buscar mi servilleta. Mis dedos encontraron el frío y duro plástico de la unidad USB. Se sintió como una pequeña arma cargada. De hecho, continué, elevando la voz para que resonara por encima del murmullo de los invitados, Robert ha sido increíblemente meticuloso al documentar mi fracaso. Pero ¿sabes qué? Yo también he documentado el tuyo. Robert se puso pálido, un cambio sutil que solo yo noté, porque estaba observando cada micromovimiento de su rostro. Su máscara de control se resquebrajó por una fracción de segundo. No sé de qué estupideces hablas, Eleanor, siseó, la cortesía completamente abandonada. Si vas a crear una escena, te pido que te retires inmediatamente. Oh, ¿por qué? ¿Tienes miedo de que arruine tu cena de Acción de Gracias perfecta? ¿O tienes miedo de que arruine la reputación que has construido a costa de mi dignidad? Lo miré directamente a los ojos, sintiendo la oleada de poder que venía de mi certeza. No me iré, Robert. No hasta que todos aquí, especialmente nuestros padres, entiendan qué tipo de hombre eres realmente. Me levanté de la mesa, ignorando la mano de Sarah que tiraba de mi manga. La altura me dio una ventaja visual. Todos me miraban. Yo, la carga, la dependiente, era el centro de atención. La sala de Robert estaba equipada con la última tecnología, incluyendo un proyector de alta definición oculto detrás de un panel de madera que él usaba para sus presentaciones de negocios o para ver partidos de fútbol. Yo sabía exactamente dónde estaba el puerto USB. Estaba justo al lado de la chimenea, convenientemente accesible. Caminé lentamente sintiendo el crujido del almidón de la mantelería bajo mi vestido mientras me movía. El silencio era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo de mantequilla. Mi padre me miraba con una expresión de súplica, de vergüenza preventiva. Él sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero aún no comprendía la magnitud del desastre que se avecinaba para su hijo de oro. Llegué al panel, saqué la unidad USB de mi bolso y la conecté con un clic firme y audible. La pantalla que se desplegó automáticamente sobre el enorme cuadro veneciano de la pared atrajo un murmullo de sorpresa entre los invitados. Robert, ahora completamente fuera de sí, se puso de pie, haciendo sonar su silla. Su rostro estaba rojo, su respiración superficial. Eleanor, detente ahora. Si activas cualquier cosa, consideraré esto una difamación y te haré responsable legalmente. Nunca más pondó. El ambiente en la mesa ya era irrespirable, pero Robert no estaba satisfecho. Había bebido demasiado vino tinto, el mismo que él mismo había seleccionado para demostrar su buen gusto a mis padres. Y su arrogancia se había vuelto densa, casi tangible, como el humo de un cigarro caro. Mis padres sentados a la cabecera, intentaban inútilmente hablar sobre la cosecha, o algún tema trivial, pero sus ojos nerviosos delataban la tensión que Robert había inoculado en la sala. El pavo, perfectamente tallado, yacía frío en la fuente, reflejando el estado de nuestras relaciones familiares. Robert, con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba, se aclaró la garganta y golpeó ligeramente la copa con el borde del tenedor, atrayendo la atención de todos. Yo sabía lo que venía, no había terminado de establecer su dominio. Su mirada se deslizó sobre mí, pero se detuvo, con calculado sadismo, en Sarah. Mi hija, que había intentado pasar desapercibida toda la noche, se encogió ligeramente en su asiento. Sarah,
comenzó Robert, su voz falsamente dulce, pero amplificada por el alcohol. Eres una chica inteligente, lo sé. Ya tienes 17 años, casi una adulta, y por eso, necesito hablar contigo con franqueza, como tu tío, y como el hombre que se preocupa por tu futuro. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Entendí, en ese instante, que Robert estaba a punto de cruzar una línea que ni siquiera él, en su mezquindad habitual, había cruzado antes. Estaba a punto de atacar mi vínculo más sagrado. Mira a tu madre, continuó, haciendo un gesto amplio con la mano que nos abarcaba a ambas, como si fuéramos una exhibición de fracaso. Eleanor ha tenido una vida difícil, sí, lo admito. Pero la ha hecho difícil para ella misma con sus decisiones. Y lo que más me preocupa, Sarah, es que te está arrastrando por ese mismo camino. Mi respiración se detuvo. Intenté articular una protesta, pero mi garganta se había cerrado. Ella te da consejos, te habla de independencia emocional, de seguir tus sueños bohemios, dijo, usando un tono burlón. Pero míranos, yo tengo una casa, una empresa, estabilidad. ¿Tu madre? Vive al día, dependiendo de la buena voluntad de la familia. Y tú no puedes permitirte ese lujo, Sarah. No puedes cometer los mismos errores autodestructivos que ella. Por tu propio bien, y esto lo digo con el corazón en la mano, debes empezar a tomar distancia. La sala quedó en un shock palpable. Los murmullos cesaron. Nadie se atrevió a mover un músculo. Robert me humilló de la manera más cruel y definitiva posible, atacando mi rol de madre, declarando frente a toda la familia que yo era un peligro, una influencia tóxica que debía ser eliminada de la vida de mi propia hija. Vi a Sarah. Sus ojos azules, usualmente vibrantes, se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. Ella me miró, buscando apoyo, buscando la negación, pero yo estaba paralizada por el golpe. Era una herida que no sanaría jamás, y la había abierto en público, delante de todos. Tienes que empezar a ignorar a tu madre, Sarah, concluyó Robert, con un tono autoritario, como si estuviera dando una orden empresarial. Si quieres un futuro de verdad, si quieres estudiar en una buena universidad, y tener el respeto de esta familia, deja de escuchar sus consejos. Eleanor es una carga, y tú mereces más que eso. El silencio que siguió a esa declaración fue mucho peor que cualquier grito. Era un silencio denso, pesado, cargado de culpabilidad y cobardía. Miré a mis padres. Mi padre miraba fijamente su plato, concentrado en el reflejo de la porcelana. Mi madre se tapaba la boca con la mano, sus ojos llenos de una lástima inútil que no se atrevía a convertir en acción. La injusticia me golpeó con la fuerza de un rayo. Años de desprecio silencioso, de ser la hermana fracasada, la mujer dependiente, se condensaron en ese momento. Sentí el dolor invisible que había guardado durante tanto tiempo finalmente desbordarse. Las lágrimas corrieron silenciosamente por mis mejillas, empapando el borde del mantel. No eran lágrimas de tristeza por mí, eran lágrimas de rabia por Sarah, por el intento deliberado de destruir la confianza entre nosotras. Robert, al verme vulnerable, interpretó mi llanto como una victoria total. Se irguió, usando su altura y su traje costoso para proyectar superioridad. Ya no se molestó en ser sutil. Esto ya es insostenible, declaró, su voz subiendo de volumen mientras gesticulaba hacia mí, como si estuviera señalando un objeto desagradable. Mira la escena, papá, mamá. ¿Es esto lo que quieren en su mesa? ¿Lágrimas, drama y ese constante aire de miseria? Eleanor, no puedo soportarlo más. Esta noche, con toda esta familia reunida, declaro que tu presencia en esta casa es una carga insostenible para la salud mental de todos nosotros, y para la economía familiar que te subsidia. Dio un paso hacia mi silla, y en ese movimiento, se convirtió en mi juez, jurado y verdugo. Así que, Eleanor, espetó, con una crueldad que me perforó el alma, te exijo que te vayas, recoge tus cosas, toma a Sarah, y vete. No quiero que arruines más días festivos, ni que sigas siendo un lastre en la vida de mis padres. Vete de la casa, ahora. La orden de desaparecer. La expulsión definitiva. El clímax de 10 años de humillación. El aire vibró con la tensión de esa exigencia. Todos esperaban mi colapso, mi súplica o mi retirada silenciosa. Pero en el instante en que Robert pronunció la palabra exijo, algo se rompió dentro de mí. Ya no era la Eleanor asustada y dependiente. Era la madre que acababa de ver a su hija atacada, y la hermana que había guardado, en secreto, el arma perfecta. Mi mano, temblorosa, se deslizó hacia el bolsillo de mi vestido donde guardaba la memoria USB, y mientras Robert esperaba, triunfante, que yo me levantara para huir, un recuerdo de una noche fría de invierno, hacía apenas 3 semanas, inundó mi mente. Flashback. Había sido una de esas noches en las que Robert se quedaba hasta tarde en casa de mis padres, usando la oficina de mi padre como su cuartel general.
Él afirmaba que necesitaba un lugar tranquilo para manejar sus inversiones millonarias, y por supuesto mis padres se lo permitían con orgullo. Yo estaba en la cocina, incapaz de conciliar el sueño, preparando una infusión de hierbas para calmar mi ansiedad, cuando escuché su voz. No era su voz pública, sino un tono más bajo, rápido y conspirador, proveniente de la oficina. Me acerqué a la puerta, sintiendo una mezcla de curiosidad y un pálpito oscuro. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Pude distinguir que estaba en una llamada importante, hablando con alguien que identificó solo como el socio de Miami. Me pegué a la pared, mi corazón latiendo como un tambor. Pude escuchar perfectamente. Robert estaba hablando sobre un nuevo proyecto de inversión que requería un capital inicial sustancial. Sí, sé que el capital de mis padres ya está comprometido, susurró Robert al teléfono. Pero necesito convencerlos de inyectar 10% más. Lo haré. Ya sabes cómo manejo la situación con Eleanor. Lo he exagerado todo. Me quedé inmóvil, mi mano crispada en la taza caliente. Sí, socio, he exagerado, te digo. Continuó, riendo suavemente. Les he pintado la situación de Eleanor como una ruina total. Les he dicho que está al borde de la bancarrota si no me ayudan a mí, porque yo soy el único que puede rescatar a la familia del desastre. Ellos ven que Eleanor es una carga, y que solo yo soy estable. Es fácil. Si Eleanor está fracasando públicamente, ellos invierten en mí, para compensar la vergüenza. La sangre se me heló. No era un error. No era un malentendido. Era una estrategia deliberada. Robert había estado mintiendo sistemáticamente a mis padres sobre el verdadero estado de mis finanzas, magnificando mi situación precaria, no para protegerme, sino para manipular a mis padres y asegurarse de que vieran en mí la necesidad de invertir más dinero en sus proyectos, creyendo que así salvaban la dignidad familiar. Él había fabricado mi humillación. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Tenía que grabar eso. Tenía que tener una prueba. Saqué mi teléfono del bolsillo, temblando incontrolablemente. Me pegué aún más a la rendija de la puerta. Me tomé un momento para estabilizar la respiración y comencé a grabar el audio. El teléfono estaba en modo silencioso, la pantalla oscura. Escuché a Robert tomar un sorbo de algo. La verdad, la pobre Eleanor es solo una pieza en el tablero, dijo con desdén. Sin ella, ¿cómo? La carga. Mis padres no tendrían la motivación moral para desviar tanto capital a mis empresas. Es la excusa perfecta para que sigan dándome el dinero que necesito. Grabé otros 2 minutos, incluyendo detalles específicos sobre las cantidades de dinero que había desviado de las cuentas de mis padres. Dinero que, según él les había dicho, era para ayudarme a mí en secreto. Me retiré de la puerta con cautela, sintiendo un sudor frío. La taza de té se me cayó, pero el sonido fue amortiguado por la alfombra. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta y reproduje el audio. Mi cuerpo temblaba con una mezcla de horror y una euforia helada. Lo tenía. La confesión. El arma. El video donde Robert admitía haber mentido sobre mí, y haber utilizado mi imagen de fracaso para su propio beneficio económico. Esa noche, transferí el audio a un pequeño video con un fondo negro, y lo guardé en el pequeño USB que guardaba en mi billetera desde entonces. Lo guardé en secreto, sin contárselo a nadie, ni siquiera a Sara. Me prometí que solo lo usaría si Robert cruzaba la línea de no retorno. Fin del flashback. Ahora, en la mesa de acción de gracias, él no solo había cruzado la línea, sino que la había borrado por completo. Me había humillado frente a mi hija, y ahora me exigía la expulsión. Robert, impaciente por mi silencio, golpeó la mesa. ¿Me has escuchado, Eleanor? Vete. Levanté la cabeza. Mis lágrimas se habían detenido, reemplazadas por una claridad absoluta. Sentí el peso del USB en mi mano. Era el momento. Sí, Robert. Respondí. Mi voz era sorprendentemente firme, y resonó en el silencio mortal de la sala. Todos me miraron, esperando la rendición. Te escuché perfectamente. Me exiges que me vaya de la casa de mis padres, declarando que soy una carga insostenible. Me puse de pie lentamente. Robert sonrió, creyendo que había ganado. Exacto. Es por el bien de todos. Así que, adiós, Eleanor. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años, no vi a mi hermano. Vi al agresor, al manipulador, al hombre que había construido su éxito sobre la demolición de mi vida. Antes de irme, dije deslizando el USB fuera de mi bolsillo con un movimiento rápido. Solo quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente por qué soy una carga. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Mi madre susurró mi nombre, asustada. Robert se puso rígido, su sonrisa vacilando. Caminé hacia el sistema de entretenimiento de la sala, donde una gran televisión de pantalla plana decoraba la pared. Conecté el pequeño dispositivo USB. Mis manos ya no temblaban. La hora de la justicia había llegado.
Durante años, continué, sin mirar a nadie más que a Robert, que me observaba con creciente alarma. He guardado en secreto una prueba. Una verdad que explica perfectamente por qué mi hermano está tan empeñado en que yo sea la paria de esta familia. Y ahora, justo cuando me exige irme, revelaré esa verdad. La sala quedó en un silencio absoluto, más profundo y más frío que antes. La conmoción era total. Presioné el botón de reproducción, y el rostro de Robert, magnificado por la pantalla, iluminó la pared de la sala, mientras su voz, conspiradora y cruel, comenzaba a llenar el espacio. La verdad, la pobre Eleanor, es solo una pieza en el tablero. El silencio absoluto se rompió por la voz de Robert confesando el crimen. Y ese día, todo cambió. Sí, Robert, respondí. Mi voz era sorprendentemente firme, y resonó en el silencio mortal de la sala. Todos me miraron, esperando la rendición. Te escuché perfectamente. Me exiges que me vaya de la casa de mis padres, declarando que soy una carga insostenible. Me puse de pie lentamente. El raspado de la silla contra el suelo de madera noble sonó como un disparo en el silencio. Robert sonrió, creyendo que había ganado. Era una sonrisa de tiburón, llena de dientes afilados y arrogancia ebria. Exacto. Es por el bien de todos. Así que, adiós, Eleanor. Su tono era despectivo, un lacónico despido. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años, no vi a mi hermano. Vi al agresor, al manipulador, al hombre que había construido su éxito, sobre la demolición de mi vida. La rabia que me había paralizado hacía segundos ahora era un motor, alimentado por la imagen de Sara encogiéndose. Antes de irme, dije deslizando el USB fuera de mi bolsillo con un movimiento rápido. La pequeña unidad de metal era fría y sólida en la palma de mi mano. Solo quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente por qué soy una carga. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Mi madre susurró mi nombre, un sonido ahogado, asustada por el quiebre de la etiqueta, no por la verdad que se avecinaba. Robert se puso rígido. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una arruga de confusión, y luego, cuando reconoció la forma del dispositivo que sostenía, por un terror frío y repentino. Caminé hacia el sistema de entretenimiento de la sala, donde una gran televisión de pantalla plana decoraba la pared. El pavo frío en la fuente, el mantel blanco, las copas de cristal, todo parecía esperar, suspendido en el tiempo. Cada paso que daba era deliberado, resonando con la certeza de la venganza. Robert intentó intervenir. ¿Qué demonios estás haciendo, Eleanor? Siéntate, esto es ridículo. Mi padre por fin levantó la cabeza, su rostro una máscara de confusión y molestia por la interrupción de Robert. Eleanor, ¿qué es todo este teatro? Ya es suficiente. Ignoré a ambos. Conecté el pequeño dispositivo USB al puerto lateral de la televisión. La pantalla se encendió, emitiendo un brillo blanco y frío que contrastaba con la luz ámbar y cálida del comedor. Mis manos ya no temblaban. La hora de la justicia había llegado, y la sentía correr por mis venas como electricidad. Durante años, continué, sin mirar a nadie más que a Robert, que me observaba con creciente alarma, ahora pálido bajo las luces del candelabro. Su respiración se había acelerado, y pude ver la realización de mi plan golpeándolo como un tren. He guardado en secreto una prueba, una verdad que explica perfectamente por qué mi hermano está tan empeñado en que yo sea la paria de esta familia. Y ahora, justo cuando me exige irme, revelaré esa verdad. La sala quedó en un silencio absoluto, más profundo y más frío que antes. La conmoción era total. Sara me miró, y en sus ojos, ya no había vergüenza, sino una chispa de esperanza feroz, la fe restaurada en su madre. Navegué el menú con el control remoto. Seleccioné el archivo, cuyo nombre críptico solo yo conocía. El cursor parpadeó sobre el botón de reproducción. Robert se levantó de golpe, volcando ligeramente su silla, que se tambaleó, y cayó con un golpe sordo en la alfombra persa. «No te atrevas, Eleanor». Su voz se quebró, la arrogancia destilada por el alcohol se había esfumado, dejando solo pánico crudo. Dio un paso hacia mí, con la intención de arrancar el USB de la televisión. Mi padre, sin entender lo que sucedía, lo detuvo instintivamente, agarrándolo del brazo. «Robert, contrólate. ¿Qué ocurre? Suéltame, papá. Es una locura. No sabes lo que está haciendo». Robert luchaba contra el agarre de mi padre, pero era demasiado tarde. Presioné el botón de reproducción. La pantalla se oscureció, mostrando solo la fecha y la hora de la grabación. Luego, el rostro de Robert, magnificado por la pantalla, iluminó la pared de la sala. No era una imagen estática. Era el video de audio que yo había creado, proyectando el fondo negro y la voz, ahora amplificada por los altavoces envolventes de alta fidelidad, que mi padre había instalado con tanto orgullo. El sonido era claro, nítido y dolorosamente revelador. La voz grabada de Robert,
aquella que yo había escuchado en la oscuridad de la noche, llenó el comedor, cortando el silencio como cristal roto. Sí, sé que el capital de mis padres ya está comprometido. Mi madre se llevó ambas manos a la boca, sus ojos fijos en la pantalla oscura. El rostro de mi padre se tensó, el color desapareciendo bajo su piel. La voz grabada continuó, inconfundiblemente la de Robert, pero con ese tono secreto, conspirador, ajeno a la mesa de acción de gracias. Pero necesito convencerlos de inyectar 10% más. Lo haré. Ya sabes cómo manejo la situación con Eleanor. Lo he exagerado todo. En la mesa, Robert se había quedado inmóvil, paralizado a mitad de un forcejeo fallido con mi padre. Su rostro era ahora una palidez enfermiza, los ojos desorbitados, mirando la pantalla como si fuera su propio fantasma. La grabación avanzaba, ofreciendo la prueba irrefutable de su manipulación, la verdad detrás de su aparente éxito. Sí, socio, exagerado, te digo. Les he pintado la situación de Eleanor como una ruina total. Les he dicho que está al borde de la bancarrota si no me ayudan a mí, porque yo soy el único que puede rescatar a la familia del desastre. Ellos ven que Eleanor es una carga y que solo yo soy estable. Es fácil. Si Eleanor está fracasando públicamente, ellos invierten en mí para compensar la vergüenza. El impacto de las palabras fue físico. Mi madre emitió un sollozo ahogado. Mi padre soltó el brazo de Robert como si fuera una brasa al rojo vivo, y dio un paso atrás, tambaleándose. Sara, sentada a mi lado, respiraba con dificultad. Levantó la mano, y cubrió mi muñeca. Un gesto de solidaridad silenciosa, absorbiendo la onda de choque de la verdad. Miré a mi padre. Su expresión era de incredulidad absoluta, una mezcla tóxica de traición y humillación, que se reflejaba en el brillo de sus ojos, ahora llenos de lágrimas no derramadas. Había creído en su hijo, el exitoso, el estable, y ese hijo acababa de declarar que había usado a su propia hermana como un peón para robarles. La verdad, la pobre Eleanor es solo una pieza en el tablero. La voz de Robert en la grabación era ligera, despreocupada, llena de desdén. Sin ella como la carga, mis padres no tendrían la motivación moral para desviar tanto capital a mis empresas. Es la excusa perfecta para que sigan dándome el dinero que necesito. La grabación siguió por 30 segundos más, detallando montos específicos y estrategias de desvío de fondos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la imagen perfecta de Robert. El olor a vino rancio y a pavo frío parecía intensificarse en la sala, volviéndose nauseabundo. Cuando el audio terminó, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio de tensión, sino de devastación absoluta. El único sonido era el zumbido de la televisión y la respiración entrecortada de mi madre. Robert, de pie junto a su silla volcada, parecía haberse encogido. El traje costoso, la arrogancia, todo se había desvanecido. Era solo un hombre expuesto, un criminal atrapado, sus ojos suplicando, rogándome que apagara el aparato. Lo miré. ¿Ves, Robert? Dije, mi voz ahora baja y cortante, como una hoja de afeitar. No soy yo la carga, ni la ruina, ni la vergüenza. Yo era solo la coartada que usaste para manipular a papá y a mamá y desviar su dinero. Mi padre se acercó lentamente a Robert. No lo tocó. Solo se quedó allí, mirando a su hijo con una expresión de horror que me heló la sangre. ¿Robert? Preguntó mi padre, su voz apenas un susurro que se rompió al final. ¿Es eso verdad? ¿Usaste a Cami? El pavo, perfectamente tallado y ahora frío, se cernía sobre la mesa como un espectador mudo de la miseria familiar. Robert se había puesto de pie, su rostro enrojecido por el vino y la ira, y la sombra que proyectaba sobre mí y sobre Sara era gigantesca, opresiva. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban inyectados en una malicia triunfante. Había llegado al clímax de su actuación. ¿Me escuchaste, Eleanor? Me espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo sonar las copas de cristal fino. Te estoy dando la orden de irte. Ahora, no puedes seguir siendo una carga para mamá y papá. No puedes seguir en esta casa. Y tú, Sara, se giró hacia mi hija, que se encogió ligeramente, aunque mantuvo la barbilla alta. Debes entender que tu madre es un lastre. Tienes que ignorarla si quieres tener un futuro decente. ¡Váyanse! Mis padres, sentados en las cabeceras, estaban pálidos. Mi madre soltó un pequeño gemido de angustia, intentando mediar con una súplica silenciosa. Mi padre simplemente se frotó la frente, incapaz de enfrentar a su hijo predilecto, el supuesto genio financiero de la familia. Durante años, ese había sido el patrón. Robert gritaba, yo me encogía, y ellos callaban. La humillación pública era el precio de mi presencia en esta casa, en esta cena. Pero esta noche, algo era diferente. Mi cuerpo temblaba, sí, pero no por el miedo habitual. Era un temblor visceral, un terremoto interno de rabia contenida y de justicia inminente.
La humillación que Robert me infligía no era solo un golpe en mi dignidad, era un ataque directo a mi hija. Y por Sarah, yo no volvería a bajar la cabeza. Me levanté lentamente, manteniendo mi postura a pesar de la presión abrumadora de sus ojos. Robert me miró con una sonrisa burlona, esperando que la Eleanor de siempre, la mujer derrotada, se levantara y huyera avergonzada, con mi hija a rastras. Pero mi voz, aunque rasposa por la emoción reprimida, salió firme, resonando en el comedor de caoba. No me iré, Robert, declaré, y la firmeza de mis palabras resonó con una fuerza inesperada. El sonido cortó el aire tenso. Robert parpadeó, confundido por mi insubordinación. No me iré. No hasta que todos sepan la verdad. Hubo un murmullo de confusión entre los tíos y primos dispersos en la mesa. Mi tía abuela, Cecilia, se llevó la mano al pecho, mirando a Robert como si de repente hubiese perdido la cabeza. Robert recuperó la compostura rápidamente, su burla regresando con más fuerza. ¿La verdad? ¿Qué verdad, Eleanor? Que eres una mujer patética, que no sabe valerse por sí misma, y que exige que sus padres la mantengan. Sarah me tocó el brazo por debajo de la mesa, pero yo negué suavemente con la cabeza, pidiéndole paciencia. Era ahora o nunca. Deslicé mi mano en el bolso de terciopelo negro que llevaba cruzado. Sentí el contorno frío y liso del pequeño proyector de bolsillo que había comprado hacía 3 meses, el día que supe que esta cena sería mi escenario final. Lo saqué y lo coloqué sobre la mesa, a la vista de todos. Era un dispositivo diminuto, casi ridículo, pero su poder era incalculable. La verdad es la que tú te has encargado de ocultar por años, respondí, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello y se instalaba en mis mejillas. La tensión era ahora un cable a punto de romperse. El proyector, conectado discretamente a mi teléfono, se encendió con un suave clic. La luz tenue de la lámpara de araña del comedor aún estaba encendida, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Apaguen la luz, por favor», pedí, mi voz ahora una orden tranquila que contrastaba con el caos interno que sentía. Mi prima Isabel, siempre la más nerviosa, reaccionó por instinto y accionó el interruptor junto a la puerta. La sala quedó sumida en una oscuridad instantánea e inquietante. Los únicos puntos de luz eran el brillo de las velas de la mesa, ahora parpadeantes, y el pequeño haz azul y blanco que emanaba de mi proyector. Robert gritó, visiblemente alterado. «Eleanor, ¿qué estás haciendo? Apaga eso». Lo ignoré por completo. Ajusté el enfoque, y el pequeño dispositivo, apoyado en un libro grueso, proyectó la imagen directamente sobre la pared blanca, justo encima del enorme retrato familiar de plata donde estábamos todos, sonriendo falsamente, en la Navidad de hace 5 años. El contraste entre la felicidad congelada de la fotografía y la oscuridad circundante era brutal. Y entonces en esa pantalla improvisada, apareció la imagen. No era un video de alta calidad, solo la grabación de una cámara oculta en la biblioteca de Robert, donde había grabado sin saberlo una conversación telefónica privada. La escena estaba ligeramente granulada, pero la figura de Robert, fumando un puro y paseándose frente a la cámara, era inconfundible. Y luego vino el audio. La voz de Robert, clara e inconfundible, llenó el silencio del comedor. Una voz que ahora no era la del hermano exitoso y arrogante, sino la de un hombre confesando sus fraudes al otro lado de la línea. «Sí, fue tan fácil», se escuchó a sí mismo decir en la grabación, con una risa seca y despreciable. Hice ver que Eleanor era una fracasada, que la empresa familiar estaba en crisis por su dolo, mala administración, cuando en realidad ella ni siquiera estaba a cargo. Solo la usé como chivo expiatorio. El impacto del sonido fue físico. Era como si un trueno hubiera estallado dentro de la habitación. Mis padres se quedaron petrificados. Mi padre, el hombre que siempre defendió a Robert ante mis quejas, se recostó en la silla, con las manos temblando. Mi madre se tapó la boca. Sus ojos fijos en la imagen proyectada de su hijo, el hombre que la había estado engañando durante años. El video continuó, exponiendo los detalles con una precisión escalofriante. «Mira, yo necesitaba liquidez para mis inversiones en el extranjero. Los fondos de la fundación de mamá y papá estaban ahí, estancados. Si yo los tomaba directamente sería obvio. Pero si lo hacía parecer una pérdida, causada por la supuesta incompetencia de Eleanor, una carga, una mujer que no podía mantener un trabajo estable, nadie lo cuestionaría. Fue la excusa perfecta para desviar los fondos». El susurro cesó. El aire se había vuelto tan denso que era casi imposible respirar. Podía escuchar el sonido de la saliva siendo tragada, el ligero tintineo de un cubierto que se cayó de una mano temblorosa de algún primo lejano. La sala había quedado en un silencio absoluto, un vacío ensordecedor roto solo por la voz grabada de Robert, que seguía hablando sobre cómo había fabricado documentos y cómo me había hecho firmar papeles que me vinculaban a pérdidas que nunca existieron. Revelé la verdad de la manera más pública y brutal.
Los rostros de mi familia se iluminaron por el brillo frío de la confesión. La conmoción fue instantánea, una ola de horror que recorrió la mesa. Robert reaccionó finalmente, no con arrepentimiento, sino con pánico puro. Su cara se desfiguró en una máscara de rabia y terror al verse expuesto. Saltó de su asiento y se abalanzó hacia mí. «¡Apágalo, Eleanor! ¡Apaga esa basura ahora mismo!», gritó, intentando alcanzar el pequeño proyector. Mi hija Sara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena con una madurez que superaba sus 16 años, actuó con una valentía inesperada. Rápidamente, tomó el libro sobre el cual se apoyaba el proyector y lo abrazó contra su pecho, interponiéndose entre su tío y el aparato que sostenía mi libertad. «No lo toques, tío Robert», le espetó Sara, su voz aguda pero firme, llena de la indignación de una hija que acaba de ver la injusticia de su madre probada ante todos. Robert, cegado por el miedo a ser descubierto, intentó arrebatarle el proyector a la fuerza, empujando a Sara contra la pared. El sonido sordo del impacto resonó. «No te metas, mocosa. Dame eso», rugió Robert. Pero mi padre, que había estado inmóvil en su silla, finalmente reaccionó. El sonido del empujón de Sara fue el detonante final. Se levantó de golpe, su silla cayendo ruidosamente al suelo, y se abalanzó sobre Robert con una ferocidad que nunca le había visto. «¡Basta, Robert! ¡No toques a tu sobrina!», gritó mi padre, agarrando a Robert por los hombros y tirándolo hacia atrás con una fuerza sorprendente para su edad. En la pared, la voz de Robert en el video seguía sonando, implacable, narrando el plan para hacer ver a su hermana como una parásita inútil y desviar los fondos de sus propios padres. El audio era la banda sonora de la destrucción de la imagen impecable que Robert había construido durante años. Mientras mi padre sujetaba a Robert, forcejeando en la oscuridad parcial, la confesión grabada llegó a su punto más bajo. Y lo mejor de todo, se escuchó la risa grabada de Robert. «Es que ahora mamá y papá la ven como una inútil mantenida que ni siquiera puede pagar sus propias cuentas. Ella me debe a mí. Y nadie va a creerle si alguna vez intenta algo. Es la oveja negra, ¿quién confiaría en ella?». Cuando esa frase se proyectó, el último vestigio de duda en la sala se desvaneció. Los murmullos de mis primos y tías se hicieron más fuertes, ya no de confusión, sino de indignación. Habían creído la mentira, y la verdad era una bofetada colectiva. Yo me acerqué a Sara, que aún sostenía el proyector como un tesoro sagrado, y la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Gracias, mi amor», le susurré al oído. En ese instante, mi madre se levantó lentamente de su silla, se acercó a la pared donde la imagen de su hijo seguía hablando, y levantó una mano temblorosa, casi como si quisiera tocar la mentira que se había proyectado en su hogar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de pena por mí, sino de horror y traición ante su hijo. «Robert», dijo mi madre, su voz quebrándose en un hilo apenas audible. «¿Eso es verdad?». Mi padre, que había logrado inmovilizar a Robert contra la chimenea, lo soltó de golpe. Robert se deslizó hasta el suelo, jadeando y humillado, su rostro iluminado por el reflejo del video que lo destruía. «Es un montaje, es una mentira. Eleanor, borra eso», gritó Robert, mirando a mi madre con desesperación, esperando la defensa incondicional que siempre le había brindado. Pero mi madre ya no lo miraba el retrato familiar sobre el que se proyectaba el video, y luego me miró a mí, a la hija que había permitido que su otro hijo pisoteara durante años. Me acerqué al proyector y, con un movimiento deliberado, pausé el video. La imagen de Robert, congelada en medio de una risa cruel, permaneció en la pared. «No es un montaje, Robert», dije, mi voz fuerte y clara. Ya no temblaba. Sentía un calor intenso en el pecho, la sensación de una catarsis largamente esperada. Lo grabé en secreto, justo después de que me obligaras a firmar esos documentos. Sabía que nadie me creería, si no tenía la prueba irrefutable. Miré directamente a mis padres, y luego al resto de la familia, que me observaban con ojos nuevos. Ojos que por fin veían a la víctima, y no a la parásita. Durante años, él me humilló en cada reunión, en cada cena, haciéndome sentir que era una carga. Dijo que era por incompetencia, pero la verdad es que él me robó mi reputación y vuestro dinero para financiar sus estafas, expliqué, señalando a Robert, que seguía en el suelo, con la cabeza entre las manos. Él me exigió irme de la casa hace 10 minutos, pero soy yo la que se queda, y es él quien debe rendir cuentas. El silencio regresó. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio opresivo del miedo y la complacencia, sino el silencio aturdido de la verdad recién revelada. La conmoción era palpable. Robert, el hermano exitoso, el orgullo de la familia, el hombre de negocios, estaba expuesto como un mentiroso y un ladrón. Sara me abrazó con más fuerza, y sentí que en ese momento,
por primera vez en años, no era yo quien necesitaba ser sostenida, sino que éramos nosotras, juntas, las que sosteníamos el peso de la verdad. Mi padre se acercó a mí, su rostro arrugado por el dolor y la vergüenza. Me tomó las manos. Eleanor, dijo, su voz ronca. Hija, no sabíamos. No, papá, nadie quería saber, respondí, sin dureza, sino con la calma de quien ha ganado la batalla. Pero ahora lo saben, y ese día, todo cambió. La cena de acción de gracias se había terminado, y en su lugar, había comenzado un nuevo capítulo de mi vida, donde la justicia, finalmente, había proyectado su luz sobre la oscuridad. Robert no era el único destruido esa noche. La mentira familiar que nos había asfixiado durante 2 décadas se había roto en 1000 pedazos. Eleanor, dijo, su voz ronca. El tacto de sus manos, por primera vez en mucho tiempo, no era el de la autoridad distante, sino el de un hombre que se ahogaba en la vergüenza. Sus ojos azules, habitualmente firmes, estaban velados por una humedad dolorosa. Hija, no sabíamos. Robert, él siempre fue tan convincente. Nos dijo que habías arruinado la inversión, que necesitabas ayuda, que eras irresponsable. El nombre de Robert, pronunciado ahora con un tono de traición y no de orgullo, era música para mis oídos. Sentí el frío de los anillos de oro en las manos de mi padre, un peso que simbolizaba la riqueza y el prestigio por el que Robert había sacrificado la verdad. No, papá, nadie quería saber, respondí, sin dureza, sino con la calma de quien ha ganado la batalla más larga de su vida. Retiré mis manos de las suyas, un gesto sutil de independencia. La calma que sentía era la de un mar después de la tormenta, agotadora, pero profundamente serena. Él te dio la narrativa que querías oír. La hija que fracasó, y el hijo brillante que tenía que rescatar a la familia. Era cómodo. Robert no solo me robó, él cultivó tu ceguera deliberada. Él sabía que yo era la persona perfecta para culpar, porque por costumbre, ya no me escuchaban. Mis palabras flotaron en el aire enrarecido, golpeando la conciencia de mi padre. Él se encogió, sin poder sostener mi mirada, y yo entendí que la vergüenza que sentía no era solo por Robert, sino por su propia complicidad pasiva. Robert, aún hecho un ovillo cerca de la chimenea, dejó escapar un gruñido ahogado, una mezcla de frustración y desesperanza. Podía oler el sudor frío y el vino rancio que emanaba de él. El haz de luz del proyector, aunque ya pausado, seguía proyectando su rostro cruelmente congelado sobre el retrato familiar, la sonrisa cínica de la grabación actuando como un epitafio para su carrera. La atmósfera del comedor, que antes había estado impregnada del aroma del pavo y las especias navideñas, ahora olía a traición, a pólvora quemada. La tensión era un peso físico que hacía crujir las vigas de caoba. Mi madre, por fin, se movió. Se dio la vuelta desde la pared, donde había absorbido cada palabra de la confesión grabada. Su rostro, surcado por lágrimas secas y recientes, estaba desprovisto de su habitual maquillaje impecable. Se veía rota. No caminó hacia Robert para consolarlo, ni hacia mí para disculparse. Se dirigió al centro de la mesa, donde aún humeaban los platos casi intactos, y sus ojos se posaron en la figura del pavo asado, ahora una burla grotesca de la celebración fallida. Tomó la pesada jarra de cristal llena de agua helada, y con un movimiento lento y deliberado, la arrojó al suelo. El estruendo fue ensordecedor, un coro de cristales rotos que se unió al silencio aturdido de la sala. El agua se esparció por la alfombra persa, reflejando el brillo de las velas moribundas. Fue un acto de violencia doméstica, no contra una persona, sino contra la ilusión de su vida. Fuera, siseó mi madre, su voz era un susurro gutural, pero con la fuerza de una sentencia de muerte. Su mirada se dirigió a Robert, que levantó la cabeza por primera vez. Lárgate de mi casa, Robert, ahora. El tono la hizo irreconocible. Era la matriarca, la mujer que había tolerado mucho para mantener la paz social, pero cuya paciencia se había agotado en el momento exacto en que la verdad demostró que no solo era su dinero el que estaba en juego, sino su reputación y el amor por su hija. Mamá, por favor, suplicó Robert arrastrándose un poco por el suelo hacia ella. Es Eleanor la que está mintiendo. Es una revancha. Un montaje para desacreditarme. Me quiere ver hundido. Mi madre ni siquiera parpadeó. Extendió un brazo tembloroso y señaló la puerta principal. Una pintura de autoridad desolada. Sé exactamente lo que está haciendo Robert. Está revelando la verdad que tú nos negaste. Y la prueba, querido hijo, está justo ahí, dijo, señalando el proyector de bolsillo que Sara aún sostenía, y luego el retrato familiar sobre el que la imagen de Robert, el traidor, seguía mofándose. Has robado a tu hermana y a tus propios padres. Has destruido lo único que siempre valoramos, la confianza. Los primos y tíos, que habían sido testigos mudos de la caída de su ídolo, comenzaron a moverse en sus asientos, el murmullo de la indignación contenida finalmente liberándose.
Mi tía abuela Cecilia, la mujer que se había llevado la mano al pecho, se levantó tambaleándose y llamó a su esposo en voz baja. George, llama a la policía. O a un abogado. Necesitamos registrar esto. La palabra policía fue como un disparo en la penumbra. Robert palideció aún más. Su pánico se tornó en una rabia impotente y fría. Me acerqué a Sarah y la tomé de la mano. Ella soltó el proyector, que deposité cuidadosamente en mi bolso de terciopelo. El dispositivo, pequeño y silencioso, era mi arma de destrucción masiva. Ya no es necesario que te vayas, Eleanor, dijo mi padre acercándose de nuevo. Su voz era una promesa de reparación. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Lo miré y sentí una oleada de compasión mezclada con la tristeza por el tiempo perdido. Gracias, papá. Pero no me quedaré esta noche. Hay demasiadas cosas que limpiar, demasiados escombros emocionales y legales, respondí, mirando el rastro de agua y cristales rotos. Pero no me iré de la ciudad, y mañana hablaremos con mi abogado. Mi padre asintió, derrotado. El hombre que había sido el pilar de mi infancia, ahora parecía un anciano frágil. La carga de la verdad era insoportable para él. Me volví hacia Robert, que seguía en el suelo, la personificación del fracaso absoluto. Ya no sentía ira hacia él, solo un vacío punzante. Había ganado, sí, pero la victoria había costado la ilusión de una familia unida. Te deseo suerte con lo que viene, Robert, dije, mi voz desprovista de emoción. No era una burla, sino una declaración de hecho. Pero ahora, ya no soy tu chivo expiatorio. Tomé la mano de Sarah con más firmeza. Su calor era un ancla en la tormenta. Ella me miró, sus ojos brillaban con una admiración silenciosa y profunda. Había visto a su madre humillada durante años, y esta noche, había visto a esa misma madre levantarse y desmantelar a su opresor con una frialdad quirúrgica. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta del comedor, la imagen de Robert congelado en la pared se desvaneció, ya que mi prima Isabel, a una señal de mi madre, finalmente encontró el valor para desenchufar el cable del teléfono. La oscuridad que siguió fue profunda, solo rota por la luz de las velas que parpadeaban sobre el caos de la mesa. El sonido del proyector al apagarse fue el punto final de una condena silenciosa. El haz de luz, que había expuesto la podredumbre oculta de Robert, desapareció, dejando la pared nuevamente blanca. Pero la imagen, la voz de mi hermano confesando la mentira, seguía grabada en la retina de cada uno de los presentes. No era el silencio tenso de la anticipación, ni el silencio incómodo que precedía a una pelea. Era un silencio atronador, un vacío físico, donde cada respiración individual sonaba como un grito en un pozo. Los cubiertos, que minutos antes habían sido ruidosos testigos de la cena, yacían inmóviles sobre la porcelana, como si la propia gravedad se hubiera detenido para honrar la caída de un tirano. Mi mirada se dirigió, sin parpadear, hacia Robert, el hombre que había intentado destruirme, y que, hace apenas 2 minutos, me había exigido salir de su casa con tanta arrogancia, ahora era un muñeco de trapo. Estaba sentado, pero encorvado, como si un peso invisible y repentino lo hubiera aplastado contra la silla de caoba. Su piel estaba tan pálida que parecía translúcida, y una capa de sudor frío brillaba en su frente, reflejando el tenue resplandor del candelabro. Sus ojos, que siempre había usado como armas frías y calculadoras, estaban desorbitados, fijos en la pared vacía con horror y absoluta incredulidad, como si esperara que la verdad que había proyectado regresara a la pantalla para desmentirse sola. Estaba destruido públicamente. Su máscara de éxito y virtud se había deshecho en segundos. La conmoción en la sala no era solo visual, era palpable. Los invitados, nuestros tíos y primos, no se atrevían a mirarme a mí, la protagonista de la humillación que acababa de ser reivindicada. Sus cabezas estaban giradas hacia Robert, el agresor expuesto, el hijo de oro, que se había caído del pedestal con un ruido sordo que resonaba en sus conciencias. Vi rostros de vergüenza ajena, de piedad tardía hacia mí, y lo más importante, una profunda traición hacia él. Todos habían creído su historia, habían asentido con la cabeza cuando él me señalaba como la parásita, y ahora se enfrentaban a su propia complicidad silenciosa. Mis padres, sentados en las cabeceras de la mesa, fueron los primeros en reaccionar con un movimiento físico. Mi madre, siempre tan preocupada por las apariencias y la imagen familiar impoluta, se levantó lentamente de su silla. Yo esperaba, quizá tontamente, que corriera hacia mí para consolarme por los años de desprecio silencioso que Robert había orquestado. Pero no lo hizo. Ella se dirigió a su hijo, su predilecto, pero esta vez, no para defenderlo de mí, sino para confrontar el monstruo que él había revelado ser. Mi padre, por su parte, seguía inmóvil, con la servilleta de lino aún en el regazo, pero sus puños estaban apretados sobre la mesa. Él había invertido su orgullo, su confianza y su dinero en la carrera de Robert, creyendo a ciegas en las mentiras sobre mi supuesta irresponsabilidad financiera.
La cara de mi padre era una mezcla compleja de dolor, rabia y la humillación que sentía al darse cuenta de que había sido manipulado por su propio hijo. Mi madre se acercó a Robert, y aunque su voz temblaba, no era por debilidad, sino por una furia contenida que yo nunca le había visto. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué hiciste esto?, le espetó. Su voz apenas un susurro que, en el quietud, resonó con una fuerza aterradora. Le dijiste a tu padre que Eleanor te había puesto en un aprieto, que necesitabas ayuda. ¿Mentiste sobre ella para que te diéramos el dinero? ¿Para que la hiciéramos ver como una carga durante todos estos años? Robert intentó balbucear una excusa. Movía los labios, pero solo salió un sonido gutural, sin forma, un gemido de rata atrapada. Estaba en shock. Su cerebro de estratega se había apagado por completo. Estaba atrapado en la red de su propia maldad, sin una salida posible, sin una mentira nueva que lo salvara de la verdad que yo había proyectado. El pavo frío y perfectamente tallado se cernía sobre la mesa como un espectador mudo de esta miseria familiar. Ese momento, cuando mis padres confrontaban a su agresor, y yo quedaba al margen, observando la escena sin necesidad de participar, fue mi liberación total. Entendí, con una claridad cristalina, que no necesitaba su disculpa, ni su validación, ni que me defendieran. Yo ya lo había hecho, había guardado la prueba en secreto, había elegido el momento más humillante, y había revelado la verdad. Eso era suficiente. La carga del desprecio silencioso y el dolor invisible que había llevado por años, simplemente se desvaneció, evaporándose de mi pecho como si nunca hubiera estado allí. Me puse de pie. Sentí mis piernas firmes y mis hombros rectos por primera vez en años. La Eleanor que se levantaba no era la mujer encorvada por el rechazo y la crítica, sino una mujer que había encontrado su valor. Sara, mi hija, me miró desde el otro lado de la mesa con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo feroz. Se levantó de su asiento, y sin decir una palabra, vino a mi lado y tomó mi mano, un gesto de apoyo que en ese instante valía más que cualquier palabra de disculpa familiar. Miré a Robert. Ya no sentía la rabia vengativa que él merecía, ni el miedo que me había infundido durante décadas. Solo sentí una piedad fría, la piedad que se le da a algo insignificante, a un insecto aplastado. Caminé lentamente hacia la cabecera, pasando por la mesa ahora destrozada emocionalmente. Me detuve frente a Robert, que seguía siendo incesantemente interrogado por mi madre. Puse mi mano sobre su hombro, un gesto que lo hizo sobresaltarse violentamente, volviendo su atención a mí. No te molestes en buscar una excusa, Robert, le dije, mi voz sonando clara y firme, proyectándose por toda la sala, un contraste absoluto con el temblor que él había provocado en mí apenas minutos antes. El video lo dijo todo. La verdad está ahí, expuesta para que todos la vean. Yo nunca fui una carga. Tú fuiste el manipulador que me humilló, que mintió sobre mí para robarme el poco respeto que me quedaba en esta familia, y para asegurar tu posición. Hice una pausa asegurándome de que cada persona en la sala me escuchara. Los ojos de mi padre me miraban por primera vez con un reconocimiento real, doloroso y tardío. Tú me exigiste irme de la casa, Robert. Dijiste que me fuera de inmediato. Y lo haré. Pero me voy sabiendo que tú has perdido mucho más que yo esta noche. Nunca más volverás a humillarme a mí o a mi hija. Nunca más. Esto termina aquí. Retiré la mano de su hombro, y fue como si le hubiera quitado el último vestigio de mi presencia en su vida. Recogí mi pequeño bolso, el mismo que contenía el USB con la prueba secreta. Ahora estaba vaciado de su utilidad técnica, pero cargado de un significado imponente. Era mi llave a la libertad. Tomé la mano de Sara con más fuerza, entrelazando nuestros dedos. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que veía en ella en toda la tarde de Acción de Gracias. No esperamos disculpas. Una disculpa de Robert no habría valido nada. La humillación pública que acababa de sufrir frente a todos era la única compensación que merecía. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta principal. Nadie intentó detenernos. Mis padres seguían absortos en la confrontación con Robert, en el torbellino de la verdad. Dejé atrás el pavo frío, la elegante mesa de roble y el caos que yo misma había desatado al revelar la verdad oculta. Al cruzar el umbral, sentí el aire frío de noviembre en el rostro, pero era un frío purificador, liberador. Me volví hacia Sara, que caminaba a mi lado con una dignidad recién descubierta. La abracé en la entrada de la casa de Robert, la casa que nunca volveríamos a pisar bajo sus condiciones. Ese día todo cambió. La familia, tal como la conocíamos, se fracturó irreparablemente. Algunos, seguramente, me llamarían la destructora, la mujer que arruinó la tradición. Pero yo me reconstruí. La verdad había salido a la luz, y aunque la cena de Acción de Gracias terminó en un desastre histórico, fue el día en que Eleanor dejó de ser un alma olvidada, dejó de ser una carga, y se convirtió por fin
en la dueña de su propia historia. Había recuperado el poder frente a quienes intentaron silenciarme. Mi vida, por fin, comenzaba de nuevo. Al cruzar el umbral, la pesada puerta de roble barnizado se cerró a nuestras espaldas con un sordo clonk, que no fue lo suficientemente fuerte para ahogar el eco de la voz histérica de mi madre gritándole a Robert. Sentí el aire frío de noviembre en el rostro, pero no era el frío penetrante que adormece los sentidos, sino un aire cortante, purificador, liberador. Era la primera bocanada de aire limpio que tomaba en años. El olor a tierra mojada y a pino fresco reemplazando el denso aroma a pavo, vino tinto, y la sofocante atmósfera de falsedad que reinaba en el comedor. El alivio fue un sabor metálico y dulce en la boca. Me volví hacia Sara, que caminaba a mi lado con una dignidad recién descubierta. La luz amarillenta y cruel del porche, diseñada para resaltar la arquitectura de ladrillo de Robert, iluminaba su rostro. Sus ojos, que habían visto demasiado esa noche, ya no reflejaban la tensión ni la vergüenza, sino un orgullo puro, una llama que me recordaba a mí misma antes de que Robert comenzara a erosionar mi autoestima. La abracé justo allí, en el primer escalón de piedra que marcaba la frontera entre su reino y el mundo exterior. Fue un abrazo largo, silencioso, donde el lenguaje era innecesario. Sentí la firmeza de sus hombros bajo mi abrigo y su respiración estable contra mi cuello. Le susurré al oído, una promesa que era tanto para ella como para mí. Estamos fuera. Hemos terminado con esto. Sara se apartó, sus ojos brillantes fijos en los míos. Ella no sonrió de manera efusiva. Su expresión era de seriedad madura, la de alguien que acaba de salir de una guerra victoriosa, pero costosa. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, me dijo, su voz baja y firme. Tenías razón. La verdad siempre era la única salida. Esa frase, tenías razón, era la validación que, irónicamente, no necesitaba de mis padres, pero que sí necesitaba de mi hija. Ella había sido mi única aliada, mi único testigo fiel durante los años de destierro emocional. Asentí, tomando su mano de nuevo. La fría textura del pomo de la puerta de Robert quedó atrás, y comenzamos a caminar por el sendero de grava que conducía a la calzada. Cada paso sobre el crujiente pedregal sonaba como una ruptura definitiva, un borrón que eliminaba los años de sumisión. Mientras caminábamos, me permití analizar el silencio que se cernía sobre el elegante vecindario de Robert. Era un silencio nocturno normal, roto solo por el murmullo distante del tráfico, pero para mí era un contraste ensordecedor con la tormenta que habíamos dejado atrás. Dentro, en ese preciso momento, mis padres estaban lidiando con la implosión de su realidad. Mi madre, enfrentada a la imagen de su hijo perfecto como un ladrón emocional y financiero. Mi padre, confrontando el hecho de que su inversión más preciada, su primogénito, había sido un fraude. No sentí culpa por el caos que había desatado. ¿Cómo podía sentir culpa por derribar una casa construida sobre arenas movedizas de mentiras? La verdad, aunque brutal, era la única cimentación sólida que quedaba. Mi coche estaba estacionado a unos 50 metros de la entrada, un sedán modesto que palidecía en comparación con los brillantes SUV de lujo de mis tíos y primos. Al acercarme noté un último detalle visual que encapsulaba la noche. La luz tenue de la sala de estar de Robert brillaba a través de la ventana del comedor, y aunque no podía distinguir las figuras, podía imaginar la escena. El pavo destrozado en la fuente de plata, los rostros pétreos de los invitados que ahora se sentían cómplices, y Robert, todavía aplastado, incapaz de defender lo indefendible. Abrí la puerta del conductor y Sara se deslizó en el asiento del pasajero. El interior del coche olía a cuero viejo y a la leve vainilla del ambientador, un aroma familiar y reconfortante. Era mi espacio, mi refugio, un lugar donde Robert no tenía autoridad. Me senté, pero no encendí el motor de inmediato. Apoyé la cabeza en el reposacabezas y cerré los ojos por un instante. Fue un momento de calibración. Mis músculos, tensos desde el momento en que puse el USB en el proyector, comenzaron a relajarse. Sentí un temblor residual en mis manos, no de miedo, sino de adrenalina pura, la euforia de haber ejecutado un plan perfectamente orquestado. Durante años, había vivido con un nudo en el estómago, un peso que me obligaba a encorvarme, a justificar mi existencia, a aceptar la narrativa de que yo era la hermana fallida. Ese peso se había desvanecido. Era una ligereza casi dolorosa, como cuando se quita una venda demasiado apretada. Abrí los ojos y miré a Sara. Ella había sacado su teléfono, pero lo sostenía sin mirarlo, absorta en sus propios pensamientos. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita en su postura relajada. Sí, mamá, respondió, girándose hacia mí. Estoy mejor de lo que he estado en años. Odiaba venir a esta casa. Odiaba cómo te miraban. Cómo te hablaban. Pero sabía que si decías algo, sonarías como la loca. El video. Aunque la respuesta yacía en Diane, eso fue.
Perfecto. Su uso de la palabra loca me golpeó. Era exactamente el papel que Robert me había asignado. La paranoica, la que exageraba. El video, un frío y objetivo fragmento de la realidad, les había robado la capacidad de desestimarme como una mujer emocionalmente inestable. Encendí el motor. El rugido suave fue un sonido de partida, el inicio de una nueva ruta. Puse el coche en marcha atrás y maniobré para salir de la calzada de Robert. Mientras lo hacía, mi mente regresó a mis padres. Mi padre, su rostro, esa mezcla de traición y humillación. Había adorado a Robert, no solo como hijo, sino como una extensión de su propio éxito profesional. Ahora, el espejo se había roto, y lo que veía era la imagen de un hombre manipulado. ¿Lamentaría mi padre su ceguera? ¿Intentaría contactarme para pedir perdón? Lo dudaba. El orgullo de mi padre era una armadura pesada. Tardaría mucho tiempo, si acaso lo hacía, en admitir que me había tratado injustamente. Y mi madre. Su furia no era por mí, lo sabía. Era por la mancha en la imagen familiar. Robert había amenazado la fachada que ella había construido meticulosamente durante décadas. La confrontación que estaba teniendo lugar en el comedor no era sobre moralidad o justicia para mí. Era sobre control y apariencias. Ellos estaban sufriendo las consecuencias de su propia complacencia, de haber elegido la versión fácil y exitosa de la historia de Robert sobre la verdad incómoda que yo representaba. Conduje lentamente por la calle, sintiendo cómo la distancia física se traducía en distancia emocional. Dejé atrás las casas idénticas y opulentas que representaban el tipo de vida que Robert había anhelado, y por el que había estado dispuesto a sacrificar a su propia hermana. Ese día todo cambió. La familia, tal como la conocíamos, se fracturó irreparablemente. Algunos, seguramente, ya estarían enviando mensajes de texto entre sí, debatiendo la logística del desastre, tratando de encajar la nueva realidad en su visión del mundo. Sé que muchos, especialmente los parientes que se beneficiaban de la cercanía a Robert, me llamarían la destructora, la mujer que arruinó la tradición de acción de gracias. Verían mi acción no como un acto de legítima defensa, sino como un ataque gratuito contra la armonía familiar. Me pintarían como la vengativa, la desequilibrada que no supo dejar ir las viejas ofensas. Pero yo me reconstruí, la verdad había salido a la luz, y eso era lo único que importaba. Las consecuencias sociales, el juicio de mis tíos o el dolor de mis padres, ya no eran mi carga. Mi única responsabilidad era conmigo misma y con Sara. Mientras me incorporaba a la carretera principal, la ciudad se desplegaba ante nosotras, llena de luces que prometían anonimato y nuevas oportunidades. La cena de acción de gracias terminó en un desastre histórico, sí, pero fue el día en que Eleanor dejó de ser un alma olvidada, dejó de ser una carga, y se convirtió por fin en la dueña de su propia historia. Había recuperado el poder frente a quienes intentaron silenciarme. El USB, ahora un objeto vacío en mi bolso, contenía la prueba de que no estaba loca, de que el dolor que había sentido era real y provocado deliberadamente. Había usado su propia herramienta, la tecnología. La frialdad de los hechos contra él había ganado en sus propios términos. Mi vida por fin comenzaba de nuevo, y esta vez la escribiría yo misma. El camino a casa era largo, pero por primera vez no sentí el peso del camino ni la urgencia de llegar. Disfruté del silencio compartido con Sara. Ella encendió la radio, poniendo una música suave, y el ambiente se llenó de una paz que no había experimentado desde la adolescencia. Pensé en los años venideros. Habría conversaciones difíciles, llamadas telefónicas incómodas, y tal vez incluso un enfrentamiento legal si Robert, en su desesperación, intentaba alguna represalia financiera. Pero ya no importaba. Yo tenía la verdad, y la verdad era un escudo impenetrable. Ya no temía el juicio de mi familia. Si querían cortarme, que lo hicieran. Era mejor ser un satélite libre que un planeta menor girando alrededor de la gravedad tóxica de Robert. La liberación no era solo emocional, era estratégica. La humillación pública que Robert había sufrido garantizaría que sus futuros ataques serían vistos con escepticismo por el resto del círculo familiar. Y lo más importante, por sus socios de negocios que inevitablemente escucharían rumores. La reputación, ese edificio de cristal que Robert había pulido con tanto esmero, estaba ahora agrietado. Y yo había sido el martillo. Llegamos a nuestro pequeño apartamento. Al entrar, el olor familiar a especias y libros era un bálsamo. Abrimos la puerta y la cerramos suavemente detrás de nosotras. La noche estaba avanzada, pero ninguna de las dos sentía sueño. Había demasiada adrenalina, demasiado futuro por delante. Nos sentamos en el sofá, agotadas pero victoriosas. Sara se acurrucó a mi lado. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó ella, la voz casi inaudible. Sonreí, un verdadero profundo alivio. Ahora, Sara, nos enfocamos en nosotras. Busco ese trabajo que merezco. Terminas la escuela con honores.
Y cuando mi padre se atreva a contactarme, si lo hace, no será para pedirme explicaciones, sino para ofrecer una disculpa que no necesito. ¿Y si no lo hacen? Entonces sabemos exactamente dónde estamos paradas. Hemos redefinido lo que significa familia. Familia somos tú y yo, las que nos defendemos cuando nadie más lo hace. En ese momento vi un camino claro por delante, libre de las sombras de la manipulación. Había perdido a mi hermano y probablemente la relación con mis padres tal como la conocía, pero había ganado algo infinitamente más valioso, mi propia voz y el respeto incondicional de mi hija. Había cambiado el Thanksgiving del desprecio por el Thanksgiving de la libertad. Me levanté y fui a la cocina a preparar 2 tazas de té caliente. El calor de la porcelana en mis manos era firme y real, un anclaje en la nueva realidad. Al volver, vi a Sara contemplando la noche a través de la ventana. Mañana será un día diferente, le dije, entregándole la taza. Empezamos de cero. Ella tomó el té, aspirando el aroma a menta. Me miró, y en sus ojos vi el reflejo de una mujer fuerte, la mujer que yo había logrado liberar. Sí, mamá, dijo, bebiendo lentamente. Mañana, Eleanor y Sara le mostrarán al mundo de qué están hechas. Y así fue.